Diego Ercolano es director egresado de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica, ENERC. Ganó una beca y estudió dirección de cine documental en la Escuela Internacional de Cine de Cuba, EICTV. Es docente de la carrera de Comunicación Audiovisual de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Dirigió los films Gotas del año 2010, Sobredosis de TV del año 2012, Desvío del año 2013, Instantáneas, en codirección junto a Carla Valdés y Pau Martí del año 2015, Anima 2020 y Finisterre 2020. Algunos de sus trabajos participaron y compitieron en festivales internacionales como el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, Vision Surreal y FITBA, entre otros. Su último film, Finisterre, participó en la competencia argentina del FITBA 2020. Sí, lo primero, Diego, que te queríamos preguntar es, bueno, digamos, ¿cómo te incorporás al mundo cinematográfico? ¿A partir de qué año? O sea, ¿cuándo empezás a indagar? Y bueno, tus comienzos como para entrar en calor. Bien, bueno, ante todo gracias por convocarme, es un placer colaborar y participar del proyecto. Mira, mi primer acercamiento en realidad fue en la infancia, siempre fue algo muy presente lo cinematográfico, desde la primera vez que fui al cine, que todavía lo recuerdo, que es un cine que ya no existe, acá en Mar del Plata, que fui a ver El regreso del Jedi que me llevó mi tío, que es uno de los protagonistas de Finisterre. Eh, bueno, a partir de ahí siempre seguí yendo al cine y sobre todo yo vengo de una generación que el ir a alquilar la película era como el plan para encontrar cosas que en los cines no aparecían, ¿no? Entonces esa cuestión de ir a buscar el VHS de cine iraní que estaba por ahí escondido o cualquier tipo, realmente siempre vi de todo, ¿no? Pero las cosas que realmente me marcaron eh, siempre las encontré en esos videoclubs de Mar del Plata que siempre marcaron esta cuestión de el interés y el cine como una salida de vida. Eh, El tema es que acá en Mar del Plata, en esos años, yo estoy hablando de los 90, no había ningún espacio de formación cinematográfica. Entonces, bueno, yo me fui en el 2001 a Barcelona, ahí empecé a estudiar. eh, pero bueno, también era estudiar una carrera de grado, era muy caro para mí en ese momento. Eh, Así que decidí hacer el ingreso a la ENARC. Eh, Cuando volví de Barcelona hice el ingreso, por suerte pude entrar y eso de alguna manera eh, determinó un poco el camino a seguir, ¿no? Porque a partir de ahí se empezaron a dar algunas cuestiones que hicieron que se pueda producir con otros medios o con las tutorías o colaboraciones de gente realmente que tenía mucha sabiduría y también mucho apoyo para esas primeras producciones. Entonces, eh, eso fue, me parece, trascendental para el camino. Y después acá en Mar del Plata, eh, también la cuestión de poder de alguna manera salir a filmar, ¿no? Como sin los recursos, sin previamente a los viajes, eh, poder filmar como sea, ¿no? Con amigos, con cámaras que quizás no eran las mejores para ese momento, pero bueno, era lo que se podía conseguir. Y también mucho apoyo de amigos, de colegas que ahora también transitan este camino, que con ellos en realidad empezamos a filmar en la ciudad y éramos muy pocos en ese momento. En los primeros 2000 realmente acá en Cámara de Plata había muy poca gente que nos dedicábamos a esto como una forma de vida, ¿no? Digamos, eh, dándole total importancia al quehacer audiovisual. Eh, y a partir de la evolución primero del teatro, acá en Mar del Plata, en el 2010 más o menos,
recién ahora se está viendo un cambio fuerte en lo que es la industria audiovisual marplatense, que yo creo que tiene mucho que ver con la aparición de la carrera universitaria, eh, que, bueno, en la que yo trabajo, que es en la Universidad Nacional de Mar del Plata, abrió como un camino impensado en otros momentos de poder dedicarse de lleno a esto, y era tal la demanda que había contenida que los primeros años se anotan de a 200 y nada, nadie tenía previsto que haya tanta gente esperando eh, para poder arrancar estudios audiovisuales, ¿no? Bueno, yo me tuve que ir en su momento a otros lugares, y varios colegas míos lo mismo, y varios están en Buenos Aires porque no han vuelto. Eh, pero, pero bueno, sí, fue un camino como medio zigzagueante, pero siempre con el objetivo de filmar. Ese es un poquito el resumen. ¿Cuáles fueron tus primeros roles dentro de un plano de rodaje, por ejemplo? ¿Qué roles solías ocupar? ¿Director de fotografía, sonidista? ¿Eras más bien el director siempre o más bien ocupabas otros roles? Mira, siempre tuve realmente el interés de llevar adelante proyectos míos, ¿no? Como eso fue algo también que marcó que quiera llevar adelante estos proyectos. Y me parece que es importante también para los que quieren ser realizadores, que eh, es muy diferente lo que es el quehacer del técnico audiovisual al que lleva adelante proyectos y quizás está 5 años para conseguir lo que necesitas para empezar a filmar. Desde estos años que les hablaba antes hasta ahora yo sigo de esa manera. O sea, yendo con los proyectos, porque no sé, la última película, Finisterre, se filmó en el 2015, se estrenó en el 2020. Más o menos esos son los tiempos de cada proyecto. Entonces siempre hay uno en desarrollo, uno en rodaje y uno en postproducción. Más o menos siempre traté de que eso esté, en las buenas y en las malas, ¿no? Porque también hay que vivir, y hubo momentos, sobre todo en las etapas de formación, que la cuestión laboral era más compleja en Buenos Aires, así que ahí fue más complejo, pero siempre tuve esa cuestión de tener un proyecto en carpeta y llevarlo adelante. Ahora, también para subsistir he laburado desde eléctrico, grip, asistente de dirección, que es un rol que también estudié la carrera de asistente de dirección, y ahí aprendí por estar cerca de otros directores. Trabajé con un maestro, para mí es Rodrigo Grande, el director de Al final del túnel, Cuestión de principios, Rosario Gasinos, es un gran realizador argentino. Y bueno, laburar como asistente de dirección de él me ha ayudado mucho, y él también fue mi tutor de tesis. Entonces, esos acercamientos con maestros para mí, y poder colaborar con ellos en algún proyecto de cualquier manera, también en la postproducción he trabajado mucho como montajista, y lo sigo haciendo. Eso es algo que, independientemente de si un proyecto es mío o no, sigo laburando haciendo cámara y montaje y postproducción. Yo trabajo en un canal de televisión también de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y ahí hago todo tipo de proyectos que no todos son míos, digamos, no todos son de mi autoría, y colaboro con mis compañeros, y me parece que está buenísimo también eso. Yo creo que, y es algo que hablamos mucho con los estudiantes, que está bueno ir definiendo en la etapa de formación los que no tienen otra, digamos, no les queda otra que llevar adelante sus proyectos, porque cuando eso lo tenés, no hay manera de no llevarlos adelante, porque si no, en mi caso no puedo vivir, es como una cosa de tener que hacerlo, ¿no? Y después están las personas que son muy importantes, que son personas que cumplen funciones en un equipo técnico, ¿no? Entonces,
Y eso tiene otra formación. Por ejemplo, en la escuela que yo estudié son 7 carreras diferentes. Y cada una tiene su especialización y porque realmente son muy diferentes las tareas a llevar adelante. No tiene nada que ver el laburo de un sonidista o un diseñador de sonido con un asistente de producción. Eh, entonces, a mí me ha tocado laburar un poco, hasta hecho también de sonidista y de asistente de producción también y de meritorio en varias películas. Eh, Creo que todo suma, pero siempre teniendo en cuenta que mi lugar eh, es siempre llevar adelante proyectos. Decir algo, digamos, en cada momento que voy transitando. Esa es la cuestión importante para mí. Y digamos, a lo largo de tus producciones, eh, ¿lograste volcar algo digamos, o percibís que hay algo digamos, de tu origen, de tus primeros pasos en Mar del Plata? ¿Hay algo que se vuelque de alguna poética marplatense específica que puedas registrar, incluso en las producciones que hiciste en la ENER, como Gotas y Salvar Vidas, o incluso también lo que hiciste en San Antonio de los Baños, digo? Sí, yo creo que hay algo de sí, de lo nostálgico que tiene la Mar del Plata invernal, que no sé si la conocen, pero esa cosa de la bruma marítima, yo laburo mucho con el blanco y negro, eh, es más, hice un laburo hace unos años para que era un laburo justamente de Mar del Plata. Hubo un concurso de un organismo de constructores de Mar del Plata y arquitectos, y había que retratar Mar del Plata de una manera poética. Y yo lo hice en blanco y negro, a mucha gente le gustó, pero a otra gente lo que me criticaba es que decía, no, Mar del Plata es color, es verano, es... Y no, Mar del Plata para mí no es eso. O sea, eso es un mes del año. Eh, Mar del Plata para mí tiene sus claroscuros, tiene sus... Justamente, y uno de los proyectos en los que estoy laburando también desde hace 5 años, que, que se llama Fragmentos, que lo presentamos en el FIDBA también en el 2020, a modo de pitching, ¿no? De carpeta de proyecto, todavía no tiene financiación. Pero ese proyecto es un proyecto que muestra la Mar del Plata invernal y lejana de los lugares turísticos, digamos que es la antipostal de Mar del Plata. Sí, yo creo que en todos mis laburos hay algo de esa, si se quiere, oscuridad. eh, está, está ahí y es de esos rincones de Mar del Plata que quizás no son los conocidos por, por los turistas, que de alguna manera están llevados, no sé si tanto en instantáneas, el proyecto cubano, eh, pero sí, sí, quizás hay algo de melancólico en alguno de los personajes que elegimos también, sí, puede ser. Creo que va por ahí, lo mío. ¿Y cuáles de tus films tuvieron más impacto en Mar del Plata? ¿Y cuáles en el exterior, por ejemplo? Eh, bueno, al principio la verdad que yo laburé mucho, bas- con bastantes cortos en Mar del Plata y no tenían mucha trascendencia. Es como, siempre empezaron a mostrarse en festivales afuera. O sea, en Mar del Plata es más, no entraban en los festivales, no, tampoco fui nunca siempre me dediqué mucho a los proyectos, pero quizás no con esa cuestión de eh, darle tanta importancia a la distribución. Entonces, en las primeras películas o cortos, terminaba una y ya empezaba con otra y no le daba tanta importancia a distribuirlo. Quería hacer. Eso fue un error, digamos, porque la distribución es una etapa tan importante como la preproducción. Entonces esas primeras
esos primeros cortos marplatenses quizás no tuvieron el camino que si los hiciera ahora tendrían, ¿no? Eh, pero bueno, creo que el Desvío fue un trabajo que entró en competencia en el Festival de Mar del Plata, en competencia oficial, eh, pero la selección es desde afuera, no es, no es en Mar del Plata, ¿no? O sea, el festival se hace acá, pero es un festival de Buenos Aires. Y entró por ahí, o sea, entró, eh, creo que sin que nadie sepa que yo era de Mar del Plata. A partir de ahí puede ser que haya habido un interés un poco más fuerte en mi ciudad por mi laburo. Eh, y después Finisterre, el año pasado tuvo también eh, cierta trascendencia y, y hubo algunas devoluciones desde mi ciudad, digamos, algún reconocimiento o cuestiones que antes no había habido, ¿no? Pero no, me parece que los laburos que más trascendencia han tenido son esos, pero no tanto por fuera de... No tanto en Mar del Plata, sino más bien fuera. Buenos Aires, bueno, Finisterre estuvo en Vision Durril, que es para mí es un lugar soñado para cualquier documental. Y eso para mí fue una sorpresa porque es un trabajo muy personal y muy hecho a pulmón. Realmente Finisterre es la vuelta de mi abuela a su pueblo natal en Galicia. Y es una película que hice solo, prácticamente solo, obviamente con colaboraciones de maestros y también de algunos colegas de devoluciones y eso, pero el laburo en sí lo llevé adelante solo y no esperaba que tenga tanta movilidad, digamos, y todavía se sigue moviendo. Se vio en Corea, en un festival también importante de Corea. Sí, la verdad que en ese sentido me sorprendió y estoy muy contento por Finisterre por eso. Por mi abuela también, porque es un poco un retrato de ella, ¿no? ¿Y en qué, digamos, en qué festivales sueles participar? O sea, ¿tenés así como una acción activa a anotarte a determinados festivales o, digamos, de acuerdo a la temática del film elegís dónde? Sí, en realidad eso es una estrategia de distribución que también estoy y he ido con los años aprendiendo a hacer. Cada película tiene su lugar, ¿no? Como no hay un festival. Desvío era una película era un cortometraje para el Festival de Mar del Plata. Eh, y, y Finisterre era una película para FIDBA, que es el Festival de Cine Documental de Buenos Aires. Eh, También cuando vos empezás a distribuir una película, en la mayoría de los lugares la película no entra. Eso también he aprendido que no hay que, sobre todo no hay que frustrarse cuando no entra en el lugar, porque al principio uno aplica, no sé si he aplicado a Cannes alguna vez, pero aplicás a festivales que te interesan como espectador de cine también, ¿no? Pero después uno empieza a ver cuál es el espacio de interés para tu película. No sé, Anima, por ejemplo, me sorprendió a mí. Anima también es un retrato documental eh, es también actual y tiene que ver con el trabajo también con protagonistas mujeres. Eh, y también me sorprendió porque estuvo en festivales nuevos y estuvo en un festival en Cataluña que yo solía ir cuando vivía allá. Entonces esas cosas es como... Hay también una cuestión de pálpito, de decir, bueno, esto es... Por acá yo siento algo, o en el Marfisi de Mar del Plata, que ahora no se está haciendo, pero en el Marfisi de Mar del Plata también participaron un par de películas mías, y es un lugar donde yo siempre fui como espectador. Entonces eso también es lindo, ¿no? Cuando una película mía está en un espacio al que yo asistía
Sí, como espectador. No sé si contesté bien si, Sí, sí, si sí, iba sí, por sí, ahí. sí. Y vos, hoy en día, ¿cómo observás la escena del cine y el audiovisual en Mar del Plata? Algo comentaste al comienzo de la charla al respecto, que está más agitado a causa de la inauguración de la universidad y de la carrera de cine en la universidad. Sí. Sí, totalmente. Para mí es otra ciudad. El movimiento que hay ahora audiovisual es totalmente diferente que hace 20 años y muy diferente a lo que era hace 10 años. O sea, hay una explosión del audiovisual realmente fuerte y muy prometedora. Eh, Hay muchos realizadores jóvenes que hacen cosas buenísimas, o sea, que tienen una mirada, que tienen claro que quieren filmar, que tienen la pasión que hace falta para llevar adelante esto, que muchas veces no viene por lo económico, ¿no? Viene por una cuestión más de quizás lo que hablábamos antes, ¿no? De que las películas se vean en festivales, eso no genera dinero, pero genera otras cosas muy fuertes y los que hacemos cine tenemos que tener ganas de eso. Y hay muchos estudiantes que, que lo tienen y eso me pone muy feliz, yo trato de acompañarlos un montón en eso. Eh, y ellos son los que están transformando un poco la escena audiovisual de Mar del Plata. O sea, con miradas nuevas, con el uso de la tecnología desde otro lugar, el acceso a la tecnología también ha cambiado mucho. O sea, antes nosotros teníamos que quizás conseguir una cámara Super 16 o 16 milímetros o filmar con una VHS porque no había otra cosa. Y ahora los chicos pueden llevar adelante proyectos con buena calidad, con un presupuesto bastante acotado. Entonces, eso antes no pasaba. Y pueden editar en su casa, como editamos todos ahora. Antes era muy complejo, tenías que conseguir un lugar o conseguir apoyo para poder postproducir. Eh, no, ha cambiado un montón. Me parece que los dos elementos fundamentales son, por un lado, la carrera, que ha abierto un espacio oficial como de encuentro, ¿no? Para los realizadores y de formación y que tiene mucho todavía por crecer y se va a desarrollar un montón más. Eh, y después la cuestión tecnológica, ¿no? Del acceso a la tecnología y a los dispositivos para poder llevar adelante proyectos. Eso me parece que en todos lados ha cambiado mucho. No es lo más importante porque el que quiere filmar de alguna manera va a filmar, no es que la mejor cámara, yo trato de no transmitir nunca eso, que no tiene que ver la cámara, no tiene que ver tanto esa calidad estética, sí lo que se quiere contar. O sea, y encontrar la manera de contarlo con lo que uno tiene. Eso está también. Yo siempre trato de ponerlo por sobre el esteticismo, ¿no? Eh, pero bueno, hay un acceso, a ver con un celular podemos filmar. O alguien tiene algo para filmar. Eh, entonces se facilitan un montón de cuestiones ahí que colaboran para llevar adelante proyectos y, y bueno, vuelvo a decir, me parece que la carrera es lo que viene a cerrar esto de que en Mar del Plata pueda haber por fin un núcleo cinematográfico, un núcleo audiovisual, un lugar donde se realicen y pueda encontrarse una estética propia también, ¿no? Una identidad del cine marplatense, que eso es algo que siempre hablamos con otros colegas y que algo que nos diferencie, que aporte una mirada distinta, que yo creo que eso todavía no está, pero va a estar. Eh, con el tiempo yo creo que va a haber una movida marplatense que pueda trascender el espacio de la ciudad, ¿no? Eso lo veo en los chicos y chicas que están ahora produciendo, que me parece que eh, va a haber grandes realizadores marplatenses en un futuro. Un poco siguiendo la línea de lo que estás diciendo, pensaba, ¿no? Lo que vos señalabas de, bueno, no, la Mar del Plata que yo expreso no es la Mar del Plata de la feliz, no es la Mar del Plata de colores, ¿no?
es la Mar del Plata que viven los marplatenses. Entonces, me preguntaba si esa tendencia a construir esa ciudad tal cual como la vive una persona oriunda de ese lugar se da en todos aquellos realizadores que se están gestando hoy día a partir de la formación de la universidad, digamos, si hay si hay una línea muy marcada de poder de construir todo esto para empezar a reconfigurar esa Mar del Plata y dejar la Mar del Plata construida desde la capital federal, que es una Mar del Plata de postal, ¿no? O sea, de algún punto veraniega. Sí, eso se da tal cual como lo decís. O sea, pero se da ya desde la esencia de los marplatenses. O sea, hay muy pocos casos de querer mostrar la postal, ¿no? Es como... Sí, ¿sabes cuáles son los casos de querer mostrar la postal? Los realizadores que trabajan más en lo que es lo publicitario o más en lo esteticista, digamos, que hay, que también y está bien que aparezca, pero no es lo que a mí me interesa, pero sí hay muchos realizadores que laburan muy bien, pero desde ese lugar. Generalmente son los realizadores que trabajan con empresas de Buenos Aires y se genera esta cuestión de servicios de producción y que también está, y eso es quizás lo que sí se sostiene desde antes, ¿no? Como la Mar del Plata de sostener las producciones que vienen de afuera. Y para eso también tiene que haber realizadores marplatenses que lo puedan llevar adelante y puedan mostrar la Mar del Plata más linda. No está mal, pero es a otros fines, ¿no? Como por lo menos en mi materia, en la carrera, tratamos de que sea un poquito más oscura la cosa. De no mostrar tanto la peatonal o la costa, la rambla. O sí mostrarla pero con niebla. Esa es la idea. Y a ver, van a quedar 8 minutos. Voy a hacer una pregunta más y después, cuando se corte, volvemos al link. Yendo a la primera película, o una de las primeras películas, me refiero a Gotas. No, perdón, me refiero a Salvar Vidas. ¿Cómo fue la preproducción de esa película? Más hoy, siendo hoy 3 de abril, eso es lo que me llamó la atención y da mucho más, como, es mucha casualidad, pero bueno, las cosas de la vida. Pero sí, como me pasó eso cuando la vi. Bueno, esa película, de ese corto, es del 2000, se filmó en el 2007. Antes hice un cortometraje que se llama Sin Palabras, que es un corto que yo quiero mucho, que ahí en ese corto yo aprendí mucho. Y lo trabajamos con realizadores, con compañeros de acá de Mar del Plata, que con algunos seguimos trabajando. Después de esa experimentación que fue Sin Palabras, yo quería hacer algo narrativo, bien contado. O sea, quería y laburar con mejor calidad. Sentía que necesitaba mejor calidad de imagen. Entonces armamos, justamente fue el que más preproducción tuvo hasta ese momento, porque los demás eran más de juntarse y salir a filmar con lo que sea y salir a la calle a filmar. Eso eran las premisas de los trabajos anteriores, que fueron Sin Palabras. Antes hicimos una adaptación de Casa Tomada, que la filmamos en el Castañino, en el museo de acá. Y antes otro que se llamó Psique, que es algo muy experimental. Pero bueno, después llegó Sin Palabras y tuve la posibilidad ahí de laburar con otro equipo de gente que ya venía trabajando en publicidad. Y con esa producción logramos conseguir cuestiones de arte y de preproducción de época que en otro momento era más difícil. O sea, tuvimos un poquito de presupuesto para conseguir esas cosas y tomarnos más tiempo para la preproducción. Y la idea surgió más que nada desde lo humano, ¿no? Desde contar no tanto el conflicto de Malvinas, sino
lo que le pasaba a un pibe de 18 años eh, cuando le decían, bueno, ahora tenés que largar tus sueños, en este caso era estudiar medicina, justamente este personaje, y tenés que ir a matar gente, ¿no? Como una contradicción muy fuerte que seguramente se dio en muchos pibes. A mí me interesaba eso, no tanto la cuestión de las Malvinas son argentinas, eh, aunque sí, o sea, no es algo que yo no defienda, ¿no? Me parece que, pero no me parece que la guerra haya sido una buena decisión, ni mucho menos. Entonces es más que nada una crítica a esas decisiones que cortaron los sueños de un montón de pibes. Entonces había que encontrar bueno, primero una preproducción que logramos armarla, y después yo pensaba mucho, en ese momento estaba mucho estudiando guión, ¿no? Eh, ahí hice algún taller con Mauricio Cartoon, me empecé a mover a Buenos Aires para viajar, para estudiar, entonces iba, hacía cursos, volvía. Eh, y ahí apareció la necesidad de laburar con una cámara un poco mejor. Conseguimos esa cámara eh, y lo llevamos adelante. Vuelvo, y lo de la... Necesitaba encontrar una estructura que cuente un poco eh, este corte abrupto que pasaba, transcurrían los sueños de estos pibes. Entonces creo que lo lindo de ese corto terminó siendo esa estructura, ¿no? Como en lugar de tener 3 actos, este corto tiene 2. O sea, porque hay una vida que no se llevó adelante. Entonces aparece un uso del material de archivo que en ese momento había que pedirlo, me acuerdo, al Registro Nacional de la Nación. Era un quilombo y lo hicimos también. Había que pedir el material, te lo mandaban, pagarlo. Ahora es mucho más accesible. Y todo en cinta. Entonces también la postproducción fue más compleja. Pero esa estructura es lo que ahora me gusta de ese corto, ¿no? De cómo termina abruptamente, y era algo como bastante arriesgado porque no, no termina de cerrar de la manera tradicional, pero sí cuenta la vida de estos chicos, ¿no? De cómo muchos terminaron abruptamente, quizás la mejor parte prometedora de su vida. La parte de los sueños, la parte de las ganas, de pensar en un futuro, de desarrollar. Quizás en ese momento también en mí, para ligarlo con lo que me pasaba a mí, era yo había pasado por eso en la necesidad de estudiar en Mar del Plata y de no poder desarrollar la profesión en Mar del Plata. Entonces tenía como que pensar también en otras cosas. Estudiar arquitectura, llegué a estudiar 3 años de arquitectura por esta cosa de decir, bueno, tengo que tener una profesión que me permita vivir en Mar del Plata, porque con lo audiovisual en Mar del Plata no. Quizás iba por ahí, ¿no? Con esa cosa y esa cosa de que te corten un poco los sueños. Yo lo que te quería preguntar especialmente, no solamente con salvar vidas, sino también en el caso de Gotas, tomás dos hechos sociales muy, muy representativos y oscuros de la Argentina, y me preguntaba, digamos, si tenías casos en especial cercanos en Mar del Plata en los cuales te hubieses basado. También digo, después reflexionando decía, bueno, también está el Camino del Caracol, que también tiene como un compromiso social muy fuerte en lo que narrás. Así que me preguntaba, digamos, si tenías especial interés como en generar alguna reflexión social a partir de tus ideas y tus producciones. Sí, totalmente. O sea, quizás no tanto en este momento de lo que estoy haciendo, no tan explícito como en esos trabajos. Sí, no sé si los vieron, Gotas y El Camino del Caracol, ¿los vieron?
que son trabajos fuertes y explícitos en la crudeza, ¿no? De, de mostrar lo terrible. Pero lo terrible existe. Entonces, eso era algo que... Son dos laburos de la ENERC. Y obviamente en Gotas, que es lo que me preguntabas, yo tuve siempre mucho apoyo ahí de otro de mis maestros, que es Cristian Bernard, director de 73 8103, y de Regresados también, y bueno, gran director, gran realizador y gran docente. Él colaboró mucho en que se pueda llevar adelante porque muchas críticas venían en torno a la dureza, ¿no? De cómo mostrar eso. En Gotas está un poquito más fuera de campo, o sea, pero es fuerte, es fuerte lo que pasa. Y sí tiene que ver con mostrar de otra manera, quizás con algo un poco más distópico. Se trata de meter en un universo un poco más distópico, pero se está hablando de la dictadura, claramente de lo que pasó en la dictadura argentina, y de ese terror, y ese terror no se puede ocultar demasiado, no tiene sentido, porque me parece que lo que hay que lograr ahí es conmover al espectador, o sea, conmoverlo para que reflexione, para que sienta de alguna manera lo que le podían pasar a determinadas personas en esos momentos, ¿no? Y de ahí construir para adelante algo distinto. Eso es el gran objetivo, ¿no? Yo no sé si con un cortometraje se logra, pero bueno, es un aporte hacia eso, ¿no? O un deseo hacia eso fue Gotas. Y ahí sí tuvo mucho... Fue interesante el laburo porque fue ahí sí la primera vez que yo laburaba con un equipo técnico grande y con la disposición técnica total. O sea, yo ahí tenía todo lo que quería. Para mí era como la panacea estar filmando en la ENERC. Era, aparte de aprender todos los días, me cambió mi manera o me aportó un montón en mi forma de filmar. Pero aparte todas las posibilidades técnicas que yo tenía no lo podía creer. Y entonces me lo tomaba como si estuviera filmando una película en la industria francesa, no sé. Era como... Yo decía que estaba haciendo mi 2001 en corto, ¿no? Porque realmente nunca había tenido tan fácil las cosas. Yo decía, bueno, necesitamos una grúa, armaba un guión técnico y los planos todos se podían hacer, no había demasiado problema con nada. Después sí con las cuestiones burocráticas de la escuela, pero nada, esas son cosas que estaban buenas también porque era un poco laburar como se labura con el Inca, ¿no? En esas cosas, de cómo pedir las cosas, de quién las tenía que pedir. La verdad que estaba muy bien. En ese momento justo entró Robito a la escuela y él hizo un cambio muy positivo. O sea, empezó a transformar la escuela. Creo que el primer cuatrimestre fue sin él y la escuela estaba... O sea, no tenía rector, no tenía director, y después entró él y se notó un montón el cambio y la predisposición de la escuela para con nosotros. Teníamos trato directo con él, nosotros íbamos y le planteábamos las cosas directamente a él en su oficina. Después se notó, yo después egresé, pero se notó en el desarrollo de la ENERC en otros lugares, cómo fue creciendo. Bueno, la verdad que fue hermosa esa época. Dentro de la escuela. Por fuera de la escuela, yo no vivía un momento tan luminoso. Y eso quizás se notaba en las producciones. O sea, por eso me parece también... y ahí un poco voy al camino del caracol, ¿no? Eso fue
bueno, 2010, por ahí. Y en ese momento yo había entrado a la escuela, pero volvía de Barcelona, no tenía laburo en Buenos Aires, pero sí tenía el objetivo de terminar la escuela y de filmar todo lo posible en la escuela. Entonces mi trabajo era filmar en la escuela. Mis proyectos eran como proyectos profesionales más que académicos. Yo me los tomaba de esa manera. Eh, y académicamente les fueron muy bien a los tres proyectos. Eh, y, pero mi vida fuera de la institución era bastante complicada a nivel económico, o sea, tenía laburo freelance, pero no me alcanzaba para alquilar en Buenos Aires, o sea que vivía en muchos lugares en Buenos Aires, y creo que vivía en todos los barrios, y en casas de amigos, o no estaba bueno eso para, digamos, para estar tranquilo. Eh, y ahí vi cosas también, ahí conocí gente que vivía en la calle y compartí momentos con personas que habían quedado en situaciones a las que yo podía llegar si no tenía un golpe de suerte, digamos, o no empezaba a laburar de alguna manera, a laburar y que ese laburo me dé para vivir en Buenos Aires. Eh, entonces empecé a pensar en esas cosas, ¿no? Me movía mucho eso. Y ese sí que lo tuve que defender mucho porque los docentes que hacían la tutoría de ese proyecto no estaban de acuerdo con la escena de la violación y eh, con muchas cuestiones del camino del caracol que era como muy arriesgado para un proyecto de escuela. eh, pero bueno, yo ya te digo, siempre los vi como proyectos eh, míos y proyectos en los que yo quería decir algo, aunque estén inscritos dentro de la escuela. O sea, quería hablar de eso. Entonces, eh, ahí sí hubo bastantes conflictos con algunos docentes, en el buen sentido, ¿no? Pero teniendo que defender mucho el proyecto para que se pueda filmar. Encima era un proyecto caro porque estaba filmado en 16 milímetros. O sea que a la escuela le salía, la postproducción la hicimos en Cinecolor. La primera vez que yo la filmico, que también era un sueño de siempre laburar en Fílmico. eh, y bueno, y ahí el Inca y la ENARC me daba la posibilidad de trabajar en Fílmico. Eh, pero sí, me parece que sobre todo en esos momentos era hablar de lo que me pasaba a mí y lo que me pasaba a mí también como observador de esa Buenos Aires, ¿no? Y de esa... sí, de esas cosas que no tan luminosas tampoco como se puede ver en una promo de Ciudad de Buenos Aires. Siempre mostrando lo oscuro. Me gustaría interceder, si me permitís, Sí, Ramiro, un segundo. Son dos cosas. La primera, en lo que a mí me impresionó muchísimo, es cómo dejas en evidencia un poco y hasta pones en el lugar al espectador ahí también, ¿no? De ser una cámara de seguridad que mira y no hace nada, ¿no? O sea, eso realmente es muy fuerte. En los dos proyectos, perdón que te corte, ahora te dejo, pero en Gotas en Gotas y en El Camino del Caracol, la premisa y el plano madre, si se quiere, o sea, el plano que me llevaba a llevar adelante esos proyectos, sí o sí los tenía que hacer, era ese punto de vista de la cámara de seguridad. Porque mostraba tal cual lo que decís vos. O sea, la complicidad nuestra para con eso. Y por otro lado, o sea, en particular en Gotas, lo que me había llamado muchísimo la atención es cómo, digamos, intercalás esta crudeza con esos planos que ahí te quería hacer la pregunta, de si en algún punto se nutren de toda esa línea de videoarte muy, muy marcada que tiene Mar del Plata en sus producciones y en sus muestras de videoarte en los años 80, 90.
bueno, perdón, en los 90, me estoy equivocando la fecha, no sé, 1997, si no recuerdo mal. No, o sea, ¿producciones de quién decís vos? ¿Las de Caldini? Bueno, videoarte, digamos, los festivales de videoarte, digamos, que se dieron en Mar del Plata. No. Hay muchos realizadores, no me viene ninguno ahora específico en la cabeza, pero... Sí, pero no, creo que no. No, La referencia mía no viene desde ahí. Sí, soy espectador de videoarte y me interesa, pero en ese caso particular de Gotas no. No, ahí eh, yo quería elaborar mucho la fragmentación. Me parece, yo sentí que a ese personaje que estaba siendo torturado era importante cortarlo. O sea, no verlo de cuerpo entero. Se ve recién de cuerpo entero cuando, cuando levantamos la cámara, ¿no? En ese momento que es como una especie de clímax. Pero esa fragmentación me parece que lo que lograba es subrayar un poco el sufrimiento y también el cómo lo estaban cortando de alguna manera, ¿no? Le estaban cortando partes con cada pregunta. Eh, y está, está en una mesa que era algo importante para mí, que parezca una mesa como de carnicería. Es una mesa que es de acero brillante. Eh, entonces a mí me parecía importante que el tipo esté ahí, el actor, Pablo. Pablo es amigo, con él laburamos mucho, después es el protagonista de Desvío también. Es un gran actor de Mendoza que vive en Buenos Aires y un hermano. Eh, y él le puso mucho el cuerpo a ese cortometraje. Tiene muchísimo del cuerpo de Pablo, o sea, de cómo él le puso todo para que se pueda llevar adelante, porque el laburo que hizo fue terrible. O sea, él estaba ahí acostado durante horas, literalmente, y respondió perfectamente. Y eso a mí me encantó de él. A partir de ahí empezamos a laburar un montón juntos. Eh, pero bueno, como les decía, la fragmentación era porque yo quería mostrar de alguna manera que estábamos viendo una carnicería a través de la cámara de seguridad, pero sin mostrar la sangre. O sea, la sangre se ve por efectos previos, digamos, pero no hay golpes, no hay nada. Es más, labura mucho. Creo que las referencias ahí son Haneke. Yo estaba volado la cabeza con Haneke y el fuera de campo en ese momento, y lo sigo estando. Es más, lo tengo acá. No lo pueden ver, pero está. Y mira, estoy leyendo esto. El fuera de campo es algo que siempre me interesó, y en ese corto particularmente me interesaba que el espectador no vea nada, pero sienta, ¿no? Entonces esa fragmentación era importante para eso. Y después en la parte de redención, digamos, del corto, está Scorsese ahí. O sea, ahí está la referencia fuerte, era La última tentación de Cristo. Que es algo que compartíamos con mi tutor de ese momento, que es Christian Bernard. O sea, él es un fanático del cine de los 70 y de Scorsese, yo también. Y puede ser que haya hasta surgido de esa referencia de parte de él, no lo recuerdo, pero recuerdo haber visto escenas de esa película para armar el técnico. Y es la primera vez que laburaba con referencias cinematográficas. Que bueno, para mí, para algunos proyectos está bien, pero para otros más personales quizás hay que dejar de lado las referencias, porque si no se torna muy repetitivo todo. Es algo que me pasa ahora mucho, que veo publicidades que son copias a películas, copias de plano a plano de películas, y
No sé, no me termina de cerrar del todo, pero bueno, en algunos momentos me ha servido la referencia. Y de, de esta época de trabajo en ENERC hacia hoy, ¿qué equipo de trabajo conservás? El crew, digamos, el equipo de trabajo. Justo ahora, en este momento, yo estoy editando un cortometraje que se llama Pasajeros, que está filmado en Cuba y en Nueva York, y estoy laburando con el director de fotografía de Gotas y de Desvío, que es Pablo Franco. Él está en Colombia en este momento, es colombiano, va y viene de Colombia a Buenos Aires, labura en los dos lugares, y está laburando desde allá la postproducción del color de ese, que en realidad es blanco y negro, pero bueno, la postproducción de imagen. Eh, y Esteban Rueda está haciendo el sonido, que es el director de sonido de Gotas, de un documental que hemos hecho y de un trabajo justamente de videoarte que se llama Koshkil, que estuvo en el Festival Internacional de Videoarte de Ecuador, que también el diseño de sonido lo hizo Esteban. Eh, con ellos estoy laburando en este proyecto particular. Y después en Mar del Plata voy cambiando, pero últimamente estoy trabajando mucho con mis compañeros del canal, que también son realizadores y este proyecto, por ejemplo, hicimos un teaser de Fragmentos, este proyecto que les contaba antes, que es un poco el lado B de Mar del Plata, y ese teaser está hecho con ellos, eh, que son grandes realizadores todos y nos colaboramos cada uno en los proyectos de los otros, y en particular Gabriel Virga hizo el sonido de Finisterre también. Y bueno, con Fede Poleri hemos laburado en una serie de documental, que él es marplatense también, y ahora estamos trabajando en la preproducción de un documental que es sobre la desaparición, en realidad el asesinato de Silvia Filler, no sé si saben quién es, pero es una estudiante de arquitectura que mató a la CNU en una asamblea universitaria en el año 71, previo a la dictadura del 76. Pero fue un hecho emblemático y marcó un poco un hito en lo que fue la violencia del Estado para con los estudiantes. Fue el primer asesinato de una organización paraestatal. Y en ese documental lo estamos laburando con Fede y con mis compañeros del canal. Es una producción de la Universidad de Mar del Plata. Es un proyecto muy ambicioso de la universidad, va a ser la primera película hecha íntegramente en la Universidad de Mar del Plata. Y es también un poco, volviendo a lo que decías vos, Jimena, de contar un poco sobre lo que pasó, pero no es un documental testimonial, sino es un documental que está contado desde los jóvenes. O sea, es más un testimonial, un documental performativo. O sea, hay actores que llevan adelante algunas cuestiones de reconstrucción, después hay sí algunas entrevistas, pero no del modo tradicional. Es un proyecto que estoy muy contento de hacer y me parece que puede tener algunas cuestiones creativas distintas al documental histórico tradicional que pueden hacer que pensemos en la memoria y en cosas terribles que nos han pasado, pero desde otro lugar, ¿no? Como que los jóvenes pueden aportar ahí una mirada un poco positiva sobre lo que pasó. Pero no positivas, perdón, sobre lo que pasó, sino positiva hacia el futuro, ¿no? Quizás ahí la premisa es, esto no va a pasar nunca más con esto, estando estos chicos acá. Así que también estoy en esos dos proyectos son los que estoy laburando ahora, que son los que uno está en postproducción y el otro en preproducción. Y después, bueno, Fragmentos en desarrollo.
En este caso y también en el caso de Anima, que entiendo que es, bueno, la verdad, para serte honesta, pude acceder al teaser nada más de Anima. Pero quería preguntarte, digamos, si digamos, existe una financiación por parte de la universidad específicamente, o digamos, si la producción, independientemente del apoyo de la universidad, tiene que ser sustentada por, bueno, capitales privados propios, de manera independiente, o cómo es. No, en el caso de Anima particularmente, nosotros llevábamos adelante una serie documental que se llama Marplanautas, que es una serie de artistas marplatenses. Y contamos un poco el laburo desde la observación, siempre documental de observación. O sea, no con la entrevista tradicional. Sí aparecen en algunos una voz en off, o sea que nos salimos del observacional crudo, pero siempre está la cosa de mostrar el laburo el proceso de trabajo, ¿no? De los artistas, cada uno en su área. Hay uno de un actor, hay otro de un escenógrafo, hicimos uno de Sol La Vítola, que es la marionetista, que es una referente de Mar del Plata en lo que es el teatro de marionetas. Hicimos una versión para la tele, digamos, para el canal, y a partir de ahí surgió la necesidad de, porque nos había gustado mucho el laburo y nos parece que tenía cuestiones que trascendían lo televisivo, o sea, que podían llegar a lo cinematográfico. Hicimos una reedición para cine, que es este corto que se llama Anima. En el caso de la financiación, ahí laburamos con equipos nuestros, o sea, la cámara es mía y muchos elementos técnicos son nuestros, pero la postproducción sí lo hacemos en el canal. Entonces el apoyo viene por ahí. Y aparte yo laburo en la parte de contenidos del canal, ¿no? Entonces ahí lo bueno es que algunos proyectos propios los llevamos adelante en el espacio de contenidos de la universidad. O sea, tenemos proyectos a demanda, proyectos que son a demanda, que nos piden que hagamos, y tenemos ciertos proyectos como este Marplanautas que vienen por una iniciativa propia, ¿no? Pero siempre están encuadrados dentro del laburo en el departamento de realización del canal. Y respecto al videoclip de Lisandro Aristimuño, ¿cómo fue ese trabajo? ¿Cómo fue ese acercamiento con el artista? Y cómo fue yo siempre tengo como un interrogante dentro mío, que es ¿cómo surge un videoclip? ¿Es por sugerencia del artista, por el director, por una compaginación de los dos? ¿Cómo es eso? Depende. En en este caso particular, bueno, a mí me gusta mucho la música que hace Aristimuño. En ese momento estaba mucho más encima metido y yendo a los conciertos, y lo conocí unos años antes de casualidad en un recital que dio en el Planetario, en el Día de la Tierra, creo que fue en el 2008, 2009. Y lo escuché y me voló la cabeza. O sea, me pareció, soy una persona que escucha mucha música, me gusta mucho Radiohead, que es una banda inglesa, y escuché cosas ahí que me tocaban cuerdas parecidas a lo que sentía escuchando Radiohead, y dije, wow, este pibe. Y lo empecé a seguir, empecé a contactarme desde las redes. En ese momento creo que tenía MySpace, Lisandro.
Y bueno, y lo seguí escuchando y seguí yendo a los conciertos. Y bueno, llegó el momento de Desvío, y Desvío venía un poco de la escucha de ese disco, de Crónicas del Viento, que es un disco, en ese momento me fui al sur de viaje, es un disco que lo gasté me fui manejando al sur, y, y esa cosa luminosa que tiene Desvío, paradójicamente o en contraposición con otros laburos, creo que es el más luminoso de todos. eh, Necesitaba un poco de lo musical, que otros trabajos siento que no, y me cuesta mucho ponerle música. A pesar de mi fanatismo por la música y por la escucha de música, a los trabajos no soy de ponerle mucha música. Me parece que es como una última instancia, como que tienen que contar algo sin la música, si no, estoy haciendo algo mal yo. Es un poco como. Me parece que si está bien narrado y sobre todo si la búsqueda es la crudeza, no debería haber música. Pero bueno, eso es algo muy particular, porque hay grandes obras que con la música hacen maravillas. Pero Desvío sentía que sí, que necesitaba en el cierre esos acordes y de ese tema que se llama Hoy. Entonces le escribí como esperando que me diga, no, mira, no. Me dijo, sí, usalo el tema, usalo, y me dio los derechos para usar el tema. Los derechos eran importantes porque yo quería que el corto se muestre en festivales. Finalmente después pudo estar en el de Mar del Plata. Entonces necesitaba una autorización explícita de él. Y me dijo, sí, usalo, y yo le ofrecí a cambio hacer un videoclip del tema con las imágenes. O sea que el videoclip es una reedición de Desvío, hecha con ese material, digamos. Después se elaboraron otros videoclips que el proceso de trabajo es totalmente distinto, es mucho más de trabajo creativo con el artista. O sea, de pensar, de juntarme. He elaborado mucho con un músico de Mar del Plata que se llama Leo Ferro, que la banda es SLNT, que hace una música muy interesante, y va evolucionando en los ritmos y en el uso de la tecnología también. Y con él laburamos mucho, hicimos creo 4 videoclips, pero mucho en conjunto, en pensar a dónde iba el tema, qué queríamos contar, y ahí se contaron otro tipo de cosas, pero que surgían de lo que nos pasaba o de las cosas que teníamos en común en las vivencias de ese momento nuestras. Eso se pueden ver en YouTube, los de Leo Ferro. Pero bueno, ahí el laburo, como les digo, es muy diferente. Con Aristimuño fue más que nada la onda de él, de dejarme poner algo en su música. Eso fue. Para mí fue muy lindo por ser admirador de lo que hace él como artista. No sé si tenés alguna otra pregunta, Ramiro. Yo tengo dos preguntas. Es una última pregunta y después es más la conclusión. Quiero preguntarte, si pudieras vos orientar a alguien que recién se inicia en el cine, ¿vos qué consejo le darías? Primero vería si le preguntaría si realmente es lo que quiere hacer, si es algo que lo apasiona. Si es algo que lo apasiona, que lo haga a toda costa, que es lo más lindo del mundo. Que hay que ponerlo como prioridad en la vida. Me parece que no hay otra manera de dedicarse al cine. Porque no es una profesión como cualquier otra, digamos. O sea, no es que te recibís de abogado y vas a laburar a un estudio jurídico. O sea, no, por lo menos mi camino no fue eso. Quizás hay muchos que sí, se reciben y empiezan a laburar en una productora, no lo sé.
Pero mi visión del cine es más un modo de vida, como me parece que ahí tiene que estar la pasión y ponerlo por sobre todo. En muchos momentos, ¿no? Obviamente, yo ahora tengo una hija y no quiero decir que el cine está por sobre mi hija y mi compañera, porque capaz me están escuchando. Eh, pero, pero sí, o sea, sí es algo muy importante para mi vida, o sea, me parece que debe ser así. Es una profesión que requiere de eso, que requiere que sea de algo trascendental en lo que uno va llevando adelante, y es hermoso que sea así. Yo vivo todo el tiempo con un proyecto y si me falta eso es terrible, no podría. Así que les diría que, como les digo a mis estudiantes, que para adelante, para adelante. Diego, ¿te gustaría dar alguna reflexión o comentario final sobre la charla? Sobre lo que hablamos hoy. No, agradecerles. Me parece que está buenísimo siempre hablar de cine y compartir un poco mi experiencia. Me parece que está buenísimo y les agradezco el interés y me alegro también de colaborar con el proyecto de ustedes que por lo que leí está muy interesante y como que sigue ampliándose, ¿no? Es como algo que va a seguir creciendo, me imagino también. Y lentamente estamos elaborando la base de datos por las que en su momento te había escrito para que me facilites tus trabajos. Así que sí, es un proyecto a largo plazo y que al menos yo creo que va a dar un fruto muy grande porque se está relevando todo lo que, digamos, no se tenía en cuenta al momento de pensar la historia del cine nacional. Ujú. Entonces, Sí, porque hay una cosa, me parece que está bueno porque hay una cuestión más mainstream que es la conocida pero después hay un montón de realizadores que laburan y viven para esto. Y quizás por cada uno por cuestiones diferentes, pero siguen haciendo cine desde otros lugares y está buenísimo para mí que lo lleven adelante porque van a aparecer seguramente muchos realizadores que quizás no se tenían en cuenta en Buenos Aires, pero son grandes realizadores. sí, hay una gran cantidad. Es impresionante, ¿no? Yo estoy coordinando la parte de Buenos Aires, pero también hay una gran cantidad en las otras regiones, en las Total. provincias donde se ocupan otros colegas y realmente la cantidad de producciones es fascinante. Sí. Por Así eso que está buenísimo también lo que hablábamos hoy de Robito, ¿no? Que él como esas otras sedes de la ENERC colaboran un poco con esto, con que otras provincias o otras regiones de Argentina tengan un lugar de encuentro, porque es trascendental para el pibe que tiene 20 años y quiere a toda costa filmar, encontrarse con la ENERC y sí. ya está. O sea, te marca un camino de vida distinto. Y yo creo que eso amplió realmente la cantidad de producciones, bueno, las creaciones de las escuelas en otros puntos del país es más reciente, pero realmente generó un aumento de la producción muy notorio y lo otro también que generó un aumento de la producción, que es un poco lo que vos señalabas, ¿no? O sea, el acceso a las nuevas tecnologías realmente Sí, le dio un puntapié que cuando solo teníamos el formato fotoquímico, bueno, era más limitado, ¿no? sí, ahora está democratizado, está buenísimo que sea así, porque antes muchos quedaban en el camino por las cuestiones de no llegar al fílmico. O sea, realmente era difícil. Y las producciones en video, hubo un momento de transición que las producciones en video no tenían llegada a los festivales.
sea, si no había material fílmico, no participabas en un festival. Entonces quedaban para concursos de video o lugares mucho más pequeños, porque no tenían la calidad eh, requerida. Ahora es mucho más accesible todos esos materiales, o sea, hay diversidad de materiales. Eh, a mí me parece hermoso eso, me parece que va a dar aparte un montón de miradas, un montón de formas de contar, se está experimentando con otras cosas que si no hubiera tanta gente laburando y tanta gente utilizando esos dispositivos no sería posible. O sea que nos vamos a encontrar para mí con cosas que ni nos esperamos en la evolución del lenguaje, que sigue evolucionando a partir de esto. Eso me parece interesante de la tecnología, no tanto el acceso a que se vea lindo, sino el acceso a poder hacer, a poder contar, eh, y desde cualquier lugar y con muy pocos recursos. Totalmente, digo. Sí, totalmente. Así que, bueno, Diego, muchísimas gracias por el tiempo tuyo y bueno, te queremos agradecer de corazón, en serio. Bueno, yo les agradezco a ustedes. Fue mi perro. Y cualquier cosa que necesiten me escriben. O sea, estoy a disposición. Muchas gracias, Diego. Bueno, gracias. Buen fin de semana. No, gracias. Fito los saluda. Saludos. Saludos, Rito. No, gracias.